Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, desde el verso 35 hasta el 41. La ceguera espiritual es el título de nuestro mensaje de hoy. San Juan capítulo 9, verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Pueden sentarse, hermanos. Estos versículos que hemos leído, hermanos, son la culminación de uno de los milagros más escandalosos de Jesús. El maestro había devuelto la vista a un hombre que había nacido ciego, es decir, era ciego de nacimiento. Y esto implicaba, hermanos, obviamente, el hecho de que aquella situación había sido milagrosa, había sido sobrenatural, por cuanto no se conocía en aquel tiempo de nadie que, habiendo nacido ciego, hubiera recuperado la vista. Pero esta vez el Señor lo había hecho posible. Esto llevaba a pensar, hermanos, que en aquel evento, que en aquella situación de que este hombre volviera a ver, había intervenido directamente Dios. Y cuando Dios interviene en las cosas de los hombres, hermanos, todas las cosas religiosas, creencias y supersticiones quedan sin sentido. A los fariseos esto no les gustó, porque obviamente los exhibió a ellos como insignificantes, como innecesarios, como personas que no cumplían ninguna actividad que fuera realmente beneficiosa espiritualmente para las personas que sufrían de cualquier dolencia. Es decir, los milagros de Jesús los hacían ver a ellos innecesarios, insignificantes, sin ningún propósito, sin ningún objetivo, sin ningún fin. Y esto obviamente les molestaba grandemente. Y es que aquí, hermanos, nosotros tenemos que reconocer que cuando el poder de Dios se manifiesta en la vida de los hombres, las religiones y las creencias no son nada. Las religiones y las creencias quedan como algo que no tiene valor, como algo innecesario y como algo insignificante. Precisamente por eso, una vez, ustedes si leen los versículos anteriores, una vez que se había consumado el milagro, ¿qué hicieron los fariseos? Expulsaron a aquel hombre que había sido ciego de la sinagoga, porque él, siendo ciego, no podía entrar. Pero ya viendo, él se dirigió a la sinagoga y los fariseos lo expulsaron. ¿Y por qué lo expulsaron? Porque lo consideraban ciego por causa de su pecado. Y como pecador no podía estar participando de todos aquellos que eran santos. Era algo verdaderamente injusto, era algo verdaderamente terrible. Y por eso, hermanos, el Señor Jesús vuelve a participar en este proceso con este hombre y nos enseña algo sumamente importante. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesús al volver a encontrarse con este hombre? Lo primero, que el propósito de los milagros es revelarnos a Cristo para que le adoremos. No podemos imaginarnos el impacto que tuvo en la vida de este hombre recuperar la vista.
Él estaba en las tinieblas absolutas. Jamás había tenido conciencia de ningún objeto, de ninguna persona, de nada de lo existente. Yo creo que a él le hacían tocar una mesa y le decían, esto es una mesa, pero no sabemos qué imagen se formaba él en su mente, por cuanto nunca había visto una mesa. Era algo terrible verdaderamente. Entonces, hermanos, como él no tenía con qué comparar en su mente un objeto, una persona o cualquier otra situación, él estaba totalmente perdido. Si hubiera visto alguna vez, ya no hubiera sido tan difícil, porque le hablaban de una persona y él podía recordar cómo era una persona, pero este hombre nunca había visto, había nacido ciego. Aunque tratara de imaginar algo, era imposible por cuanto nunca lo había visto. Pero el Señor, hermanos, le devuelve la vista, pero sabía que eso no era lo más importante. El Señor le devolvió la vista natural, pero sabía que aquello no era lo más importante para la vida de este hombre. Y por eso dice en el verso 35, oyendo Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, y hallándole, y hallándole, hermanos, indica que Jesús salió a buscarlo y lo encontró. Es decir, hermanos, el Señor regresa porque sabe que a este hombre le falta una parte de su milagro. A este hombre le falta una parte de la bendición que él había venido a traer para él. Le faltaba recuperar la vista interior, la vista espiritual. Él ha salido a buscarle porque su obra no está terminada. Sabe que ya le ha devuelto la vista espiritual, pero quiere la vista natural, pero quiere devolverle la vista espiritual. ¿Por qué quiere devolverle la vista espiritual? Porque de poco le serviría a él mirar con sus ojos naturales si no sabía entender y reconstruir su vida, que estaba en escombros por el desprecio, por la condenación que la religión establecida había descargado sobre él a lo largo de toda la vida. Son los fariseos quienes lo declararon en pecado. Si ustedes leen el verso 34, dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿De dónde había salido esto? De las enseñanzas de los grandes maestros del judaísmo, que consideraban que una persona que nacía con una enfermedad, con una dolencia, como la ceguera en este caso, había nacido así por causa de su pecado. Por lo tanto, era pecador, por lo tanto, era impuro y no podía congregarse, no podía participar de la sinagoga, no podía buscar a Dios porque era un hombre impuro. Era algo verdaderamente doloroso. Jesús no podía dejar a aquel hombre en el abandono. No podía permitir que después de haber sufrido tanto al haber nacido ciego, siguiera hoy padeciendo por causa del judaísmo, de aquel judaísmo que condenaba cualquier dolencia, que condenaba cualquier imperfección y declaraba que aquel hombre estaba bajo maldición. Aquel hombre, hermanos, que había sido rechazado por el judaísmo, recupera su vista interior cuando el Señor le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dice estas palabras, hermanos, léanlas ustedes. ¿Quién es Señor? Y ese Señor está escrito con mayúscula, lo cual quiere decir, hermanos, que no era la regla de cortesía común de decirle Señor a una persona. Era la declaración de que aquel hombre creía que Jesús era Dios. Y le dice, ¿quién es Señor para que crea en él? El que te habla, él es, creo, Señor, y lo adoró. Es decir, ahora estaba integralmente sano. Había recuperado su vista natural y había recuperado su vista espiritual. Qué importante es esto, hermanos, porque la verdadera adoración nace de saber quién es Dios.
Aunque la adoración incluye la gratitud por los favores recibidos, esa no es su esencia. Nosotros no adoramos a Cristo por lo que nos ha dado. Nosotros no adoramos a Cristo por los favores que nos ha hecho. Nosotros adoramos a Cristo porque Él es Dios. Lo adoramos porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Por eso lo adoramos. Aunque adorar significa, hermanos, contemplar su grandeza, su perfección, su bondad, reconocer todo lo que Él es para nosotros, reconocer que a Él no le hace falta nuestro afecto, ni nuestra fidelidad, ni nuestro respeto, lo tenga o no lo tenga, Él sigue siendo Dios, porque Él es el eterno. Quiere decir, hermanos, que incluso el salmista en el Salmo 8 y verso 4 hace una reflexión acerca de la necesidad de adorar a Dios tal como Él es. Dice el salmista: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Fijémonos bien que el salmista está en un momento de adoración, porque los salmos son canto de adoración. El salmista está diciendo: Señor, somos tan insignificantes, ¿por qué te fijas en nosotros? El salmista está reconociendo que el ser humano es insignificante a la par de Dios, es insignificante en la presencia de Dios. Pero notemos nosotros una cosa: es cierto que somos insignificantes ante la grandeza de Dios, pero Dios nos quiere otorgar grandeza si sabemos adorarle. Es decir, hermanos, siendo nosotros insignificantes, Él envió a su Hijo para que muriera por nosotros, con lo cual nos estaba diciendo: ustedes son insignificantes, son polvo, pero yo los quiero engrandecer, pero yo quiero que sus vidas sean extraordinarias. Yo quiero que sus vidas se llenen de mi bondad y de mi misericordia. Y por lo tanto, hermanos, el Señor nos otorga a cada uno la grandeza de ser hijos de Dios. Dios quiere atribuirle esa grandeza al ser humano, pero tenemos que reconocer una cosa para poder alcanzar esa grandeza. Tenemos que reconocer que necesitamos de Dios y que alejados de Él nada somos. En segundo lugar, hermanos, este pasaje nos enseña que la presencia de Cristo anunciaba el juicio para los incrédulos. Todos nosotros sabemos que Jesús vino a anunciar la gracia. Vivimos en el tiempo de la gracia. El juicio ha quedado para el final, para los tiempos del fin. Pero el Señor, sin embargo, en este verso 39 dice: para juicio he venido yo a este mundo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos en la gracia o no? Y si estamos en la gracia, ¿por qué el Señor dice: para juicio he venido yo? Lo que quiere decir el Señor, hermanos, es que su presencia descubriría la incredulidad y la injusticia de los hombres que se creían justos y santos. Es decir, de aquellos grupos religiosos que no tenían misericordia con el que sufría, que no tenían misericordia con el que sufría las consecuencias de esos eventos fatales que pueden suceder en la vida de una persona. Ellos no sabían nada de ser misericordiosos con aquel hombre. Con aquel hombre habían sido despiadados. Con aquel hombre a quien Dios le había devuelto la vista, habían sido despiadados y lo habían expulsado de la sinagoga. Lo encontraron culpable de seguir al carpintero Galileo y lo expulsaron. Al expulsarlo, hermanos, le estaban diciendo: tú no puedes estar con nosotros, los santos, los puros, los justos, porque tú naciste del todo en pecado. ¿Qué cosa más terrible es esta? Cuando el Señor dice: he venido para juicio, estaba diciendo: he venido para juicio para con los fariseos,
para con su incredulidad, pues tenían frente a sí el Mesías y no creían en él. Y si ustedes se fijan, la reacción de los fariseos es violenta, es de enojo, es de ira, es de indignación. Le preguntan al Señor: ¿acaso somos ciegos nosotros también? Como diciendo: ¿acaso nosotros también somos injustos como este? ¿Acaso nosotros también somos pecadores como este? El Señor entonces le responde: precisamente porque dicen que ven, son ciegos. Precisamente porque dicen que son justos, su pecado permanece. Qué respuesta más tremenda, hermanos. Si fueseis ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, entonces vuestro pecado permanece. El Señor quería decir: ustedes, como conocedores de la ley, debían darse cuenta de que el Mesías está entre ustedes y debían adorarle y debían servirle como este hombre lo ha adorado, y sin embargo no lo han hecho. Quiere decir entonces que el ciego, hermanos, que había recibido su vista natural, había recuperado también su vista espiritual. Y los fariseos, que ya tenían la vista natural, no tenían vista espiritual. Es decir, no se daban cuenta de las cosas del espíritu. Y esto, hermanos, es una consecuencia lógica de ser partícipes y de ser los líderes de un movimiento religioso que estaba muerto, de un movimiento religioso que no tenía sustancia espiritual, de un movimiento religioso que no tenía vida espiritualmente hablando. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es un dicho muy conocido entre nosotros. ¿Por qué? Porque ningún milagro, hermanos, convence a aquel que ha decidido rechazar a Jesús. Y el rechazo nace precisamente de creer que ellos miran perfectamente. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, cuando le compartimos a alguna persona que no conoce a Cristo, ellos creen que todo lo saben. Ellos creen que miran las cosas claramente. Ellos creen que tienen una visión perfecta de la vida. No pueden descubrir cuánto engaño hay en estas palabras. Solo los que reconocen la falta de claridad en su visión pueden conocer este momento en el cual Cristo les devuelva la vista a plenitud. Pero algunos, hermanos, ya miran porque ya vinieron a Cristo, y entre ellos podemos estar nosotros. Nosotros ya miramos porque ya somos salvos, porque ya venimos a Cristo, pero quizás, hermanos, todavía miramos de una manera muy imperfecta. En Marcos 8:24 hay otro milagro de un ciego. Y este ciego recibió la vista en un primer instante, pero de manera muy imperfecta. Cuando alguien le pregunta: ¿puedes ver? Él dice: miro a los hombres, pero los miro como árboles, ¿verdad? Es decir, no veía claramente. Quizás alguno era muy cabezón, ¿verdad? Y decía: los miro como árboles. No tenía una vista precisa, y el Señor lo tocó por segunda vez y ahora miró perfectamente. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, hermanos? Que a veces es posible que nosotros necesitemos un segundo toque de Cristo Jesús para mirar perfectamente. Y ese segundo toque, hermanos, solo llega a través de la adoración. De aquí la importancia de adorar a Dios, como lo hizo aquel ciego, y nuestra vista será perfecta. Y veremos las cosas tal como son, y veremos de qué manera el Señor nos va a ayudar para vencer cualquier imperfección que tengamos en la comprensión de nuestra vida. El Señor está listo, adorémosle y Él nos va a bendecir. Amén. El Señor les bendiga.